U.S. President Donald Trump has signed a bill ordering the Justice Department to release its files on convicted sex offender Jeffrey Epstein. The Senate sent the bill to Trump's desk after the House of Representatives approved it in a near-unanimous vote. President Trump's decision to sign the bill is a striking reversal after he previously described the push for a vote as a Democrat hoax and attacked lawmakers who wanted the files released. Donald Trump se encuentra sumido en un estado de desesperación. Y esto no es una exageración retórica, ni una especulación de los medios de comunicación, ni una teoría fabricada por sus oponentes. Es la consecuencia concreta de una crisis que ahora se revela de forma explosiva ante todos. Lo que antes circulaba en forma de rumores y sospechas, ahora se convierte en documentos filtrados, declaraciones contundentes y un volumen creciente de pruebas que ni siquiera los colaboradores más cercanos al expresidente han podido ocultar. Steve Bannon, que ocupó una posición de absoluta confianza junto a Trump, se ha convertido en protagonista involuntario del caos actual. Al revelar conversaciones mantenidas con nada menos que Jeffrey Epstein, Bannon abrió una herida que Trump intentó mantener oculta: la oscura, comprometedora y posiblemente criminal relación con una de las figuras más tenebrosas de la historia reciente de los Estados Unidos de América. Esos mensajes son inquietantes. No solo molestan, sino que indignan. Revelan a un Trump acorralado, tratando desesperadamente de preservar una imagen pública que ya no convence ni siquiera a sus antiguos defensores. Mientras la población comienza a plantear dudas, el Congreso ya está tomando medidas. Un inusual movimiento bipartidista ha cobrado fuerza. Parlamentarios tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano se articulan para exigir la divulgación íntegra de los archivos relacionados con Epstein. El objetivo va más allá de sacar a la luz el escándalo. Se trata de ofrecer respuestas y justicia a cientos de sobrevivientes que aún esperan reconocimiento. En el centro de esta turbulencia hay una contradicción evidente. Trump insiste en afirmar que no tiene nada que ocultar, al tiempo que se opone ferozmente a cualquier intento de divulgar los documentos. Califica todo como una conspiración, pero sufre un colapso emocional cada vez que se le confronta. Ataca a los periodistas, cambia de tema, amenaza a sus colaboradores y utiliza a su partido como escudo para bloquear las investigaciones. Pero estas maniobras ya no funcionan. El miedo es evidente. Se refleja en sus discursos inconexos en las redes sociales, en sus reacciones descontroladas ante la prensa y sobre todo en la ruptura de sus alianzas estratégicas. El hecho de que Bannon haya revelado mensajes tan reveladores, especialmente uno en el que Epstein afirma: "Ahora entiendes por qué Trump se despierta sudando cuando recuerda que somos amigos", cambia el curso de los acontecimientos. Esta frase, registrada semanas antes del arresto de Epstein, no suena como una simple provocación. Es una clara señal de que algo mucho más grave se esconde detrás del vínculo entre ellos. Y no se detiene ahí. Los informes indican que hay horas de grabaciones guardadas por Bannon, registros aún no revelados, archivos que el Departamento de Justicia mantiene en secreto, nombres que circulan en las discusiones internas del Congreso como parte de un sistema que puede derrumbarse en cualquier momento. Mientras tanto, las víctimas siguen esperando. Esperan justicia, a alguien que finalmente tenga el valor de romper el silencio, que enfrente el peso político y diga en voz alta lo que muchos fingen no ver. Este movimiento ya ha comenzado. En el Poder Legislativo, el diputado Robert García lidera un grupo empeñado en forzar la apertura de los documentos. En respuesta a la parálisis de figuras como Mike Johnson, otros nombres, incluidos algunos republicanos como Don Bacon y Kevin Kiley, han decidido actuar públicamente a favor de la transparencia total. En este momento, todo se intensifica.
Trump no solo se enfrenta a sus adversarios, está rodeado de antiguos aliados que comienzan a retroceder. Congresistas antes leales ahora exigen respuestas. Piden claridad. Esto sacude profundamente al expresidente, que ha buscado reuniones discretas en espacios como la sala de situación de la Casa Blanca para intentar revertir el escenario. Intenta presionar al FBI, manipular la narrativa y retener la verdad con manos temblorosas. Pero los mecanismos de la justicia están en marcha. La estrategia ahora pasa por una petición de descargo. Un instrumento que elude el bloqueo del presidente de la Cámara y lleva el proyecto directamente al Pleno. Si se aprueba, pasa al Senado y entonces el presidente de la República tendrá la responsabilidad de sancionarlo o vetarlo. La duda que se cierne sobre el país es clara. ¿Tendrá Joe Biden el valor de hacerlo público? ¿O será uno más que intenta barrer los hechos bajo la alfombra? Aún no tenemos la respuesta. Pero sabemos que la presión se intensifica. Las voces antes silenciosas cobran fuerza, los titulares se hacen eco de los mensajes filtrados. Y cada acción de Trump se analiza ahora con lupa. La base ultraconservadora que lo sostenía comienza a dividirse. Una parte sigue defendiéndolo con fervor. Otra comienza a cuestionar los límites de la lealtad. ¿Hasta dónde llega el apoyo ciego? ¿Hasta cuándo será posible ignorar la gravedad de la situación? Los propios parlamentarios del Partido Republicano sienten este cambio en el aire y por eso buscan distanciarse. Se dan cuenta de que seguir callados puede salir muy caro y tal vez, por primera vez, comprenden el peso de sus decisiones ante la historia. Este ya no es un escándalo que solo involucra escándalos personales. Es un colapso político, jurídico y ético. Estamos hablando de un trauma colectivo que involucra a adolescentes de 14, 15 y 16 años que fueron abusadas, silenciadas, ignoradas y que ahora, después de tanto tiempo, regresan para reclamar lo que siempre merecieron: verdad, justicia y dignidad. Si crees que este contenido debe llegar a más personas, haz clic en el botón Me gusta y suscríbete ahora al canal, porque la verdad solo encuentra su camino cuando se comparte, y en este momento, más que nunca, necesita ser escuchada. Donald Trump hizo todo lo posible por ocultarlo, pero ahora, incluso los nombres más fieles a su alrededor están revelando los entresijos de uno de los episodios más oscuros de la vida política moderna. El caso Jeffrey Epstein vuelve con una fuerza arrolladora, no solo por los horrores del pasado, sino por la magnitud del borrado institucional que aún persiste. En el centro de esta nueva vorágine se encuentra el pánico. Un pánico que se manifiesta en la mirada perdida de Trump, en cada intento impaciente de desacreditar a quienes piden transparencia. El mensaje enviado por Epstein a Steve Bannon fue solo la chispa inicial de una reacción en cadena, que amenaza con engullir a las figuras más influyentes del poder estadounidense. Es una frase directa, inquietante e imposible de ignorar. Cuando Epstein dice que Trump se despertaba sudando solo de imaginar la proximidad entre ambos, no estamos ante rumores o intrigas partidistas. Estamos hablando de un miedo real, de verdades ocultas que amenazan con salir a la luz y de un esfuerzo coordinado para impedir que la población tenga acceso a lo que hay detrás de las cortinas. Steve Bannon, mano derecha de Trump durante años, se ha convertido ahora en la clave para descifrar el alcance de esta red de protección. No solo fue destinatario de mensajes comprometedores, sino que también guarda horas de grabaciones nunca reveladas. Vídeos que pueden demostrar la intimidad y la complicidad entre Trump y Epstein, y quizás más. Aún así, el presidente sigue intentando manipular la historia. En público, afirma apoyar la divulgación de documentos, pero sus representantes legislativos actúan en sentido contrario.
Mike Johnson, actual líder de la Cámara de Representantes, prometió escuchar los llamamientos de las víctimas, pero ignoró los emotivos relatos de las supervivientes que se presentaron ante él. Mujeres que, cuando aún eran adolescentes, fueron violadas, silenciadas y obligadas a cargar con ese peso durante décadas. Mujeres que hoy se ponen delante de una cámara para decir: esta era yo cuando todo empezó. Son testimonios verdaderos, heridas abiertas y cicatrices que nunca deberían haberse menospreciado. Es precisamente esta realidad la que hace aún más aterradora la frialdad con la que los líderes republicanos intentan minimizar la gravedad de la situación. Al dar la espalda, no solo niegan la justicia, sino que participan activamente en el encubrimiento. Porque el silencio no es neutral. El silencio protege. El silencio preserva a los culpables. Protege a los mismos nombres que aparecen en los registros y protege a los aliados que aún mantienen el poder. Pero este pacto de silencio se está derrumbando. Y el detonante de la ruptura no proviene solo de los opositores. Nombres del propio Partido Republicano como Thomas Massie y Don Bacon han comenzado a defender abiertamente la divulgación completa de los registros, incluso bajo la presión directa de Trump. Algo que antes parecía impensable, una unión real entre partidos por la verdad, comienza a tomar forma, y eso lo cambia todo. La Casa Blanca intenta frenarlo. El Departamento de Justicia ignora los oficios, pero el Congreso avanza. La petición de descarga, que elude el bloqueo de la presidencia de la Cámara y lleva la propuesta directamente al Pleno, ya está en marcha. Si se aprueba, el Congreso podrá obligar a la divulgación íntegra de los documentos relacionados con Epstein, y esta revelación no solo expone delitos conocidos, sino que saca a la luz nombres poderosos citados repetidamente en los autos. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left wing. Es precisamente Donald Trump, y esto plantea una pregunta inevitable. ¿Qué está ocultando con tanto empeño? ¿Qué hay en esos documentos que justifica tanto pánico? La respuesta puede estar en su patrón de comportamiento, contradicciones constantes, ofensas contra periodistas, ataques a antiguos aliados que se atreven a romper el silencio. Cuando los periodistas le preguntaron sobre las posiciones de Thomas Massie, Trump intentó desviar la atención, acusando a la prensa de manipulación y diciendo que todo no era más que una invención de la extrema izquierda. Pero poco después, en su red Truth Social, escribió que no teme ninguna revelación porque no hay nada que temer. ¿Cómo creer en un hombre que dice lo contrario de lo que hace? ¿Cómo confiar en alguien que prometió transparencia y pasó años bloqueando investigaciones entre bastidores? La estrategia de Trump es confundir. Si domina el discurso, puede intentar convertir el caso en una simple pelea política, pero esto ya no es un asunto electoral. Es un caso de abuso, un caso de vidas traumatizadas, y es por eso que parlamentarios como Robert García y Eric Swalwell ya no se limitan a los discursos, sino que exigen medidas, porque entienden que el objetivo no es atacar a Trump, sino garantizar que las voces de las víctimas sean finalmente escuchadas. En este escenario, incluso la base más conservadora comienza a resquebrajarse. Los parlamentarios que antes se refugiaban bajo la protección del trumpismo, ahora se enfrentan a cuestionamientos directos en sus estados. Muchos ya no pueden mantener el silencio. Otros, como Marjorie Taylor Greene y Lauren Boebert, intentan mantener un pie en cada lado, lealtad al expresidente y respuesta a la indignación popular. Mientras tanto, las redes sociales explotan. Expresiones como "abran los archivos de Epstein" cobran fuerza. Se comienzan a planificar protestas frente al Capitolio, y con cada nuevo detalle revelado, la percepción de que existe un encubrimiento articulado se hace más evidente.
La verdad debe salir a la luz, aunque duela. Y aquí cabe una reflexión incómoda. ¿Por qué estos registros nunca se han hecho públicos en su totalidad? ¿Por qué los nombres de personas con cargos destacados siguen protegidos por el secreto? ¿Por qué ningún líder involucrado hasta ahora ha sido realmente responsabilizado? Quizás porque la verdad es más insoportable de lo que se imagina. Quizás porque el contenido de esos documentos compromete a demasiada gente, pero ahora ya es tarde para contenerlo. La presión está en las calles, en las cámaras, en los foros, y la pregunta que no quiere callar es: ¿quién será el próximo en romper el silencio? Bannon ya ha decidido hablar. Y si incluso él, uno de los artífices del ascenso de Trump, ha decidido exponer lo que vio, es porque sabe que la bomba está a punto de estallar. Ante esto, te queda decidir de qué lado de la historia quieres estar. ¿Del lado de los que aún protegen a los que tienen poder? ¿O del lado de los que buscan justicia para los que han sido perjudicados? Si este contenido te resuena, si esta historia también te inquieta, comenta aquí abajo. Siento esto todos los días y nadie lo entiende. Tu comentario puede ser lo que le falte a otra persona para no rendirse. Y si aún no te has inscrito, este es el momento adecuado, porque ha llegado la hora de posicionarse. Y si hay que llegar hasta el final, lo haremos juntos. Lo que tenemos ante nosotros va mucho más allá de un escándalo que involucra a figuras influyentes. Se trata del desmantelamiento progresivo de todo un engranaje, un sistema creado a lo largo de décadas con el único objetivo de proteger a los delincuentes y silenciar a las víctimas. Pero este mecanismo comienza a desmoronarse, no por arrepentimiento, sino porque el clamor popular, la fuerza de las víctimas y las revelaciones que salen a la luz han hecho imposible seguir fingiendo que nada está pasando. Las actitudes de Donald Trump ilustran perfectamente este derrumbe. Durante años se escondió detrás de consignas, ataques a la prensa y maniobras políticas. Ahora se enfrenta a una realidad que ya no puede manipular. Intentó invertir el discurso, calificando los archivos de mentiras fabricadas por los demócratas. Pero al mismo tiempo, reconoció que hay información que debe salir a la luz. Esta paradoja, repetida exhaustivamente en sus redes sociales, deja claro el conflicto: declarar que no teme a la verdad, al tiempo que hace todo lo posible para impedir que salga a la luz. Y ahora, incluso sus principales aliados se ven obligados a decidir: seguir manteniendo una lealtad ciega o preservar su propia reputación política. El Congreso se ha convertido en el campo de batalla de este impasse. Con cada nueva deliberación, aumenta el apoyo a la petición de liberación, señal de que algo está cambiando profundamente. Muchos de los que antes guardaban silencio por miedo, ahora se dan cuenta de que el precio del silencio es más alto que el del coraje. Y ya no se trata solo de proteger la imagen de un expresidente. La cuestión es mucho más importante. Se trata de saldar una antigua deuda con innumerables víctimas olvidadas durante generaciones. Los vídeos conservados por Steve Bannon, los documentos suprimidos por el Departamento de Justicia, los nombres ocultos en las propiedades de Epstein. Todo ello conforma un sombrío mosaico de impunidad que comenzó mucho antes de que Donald Trump asumiera el poder. Lo más alarmante es que, incluso ante esta acumulación de pruebas, sigue habiendo resistencia dentro del propio Estado. Todavía hay autoridades dispuestas a comprometer su integridad para mantener esta información bajo llave. Es precisamente por eso que la movilización pública se vuelve esencial. Cuando los ciudadanos comunes toman posición, cuando las personas comienzan a verse reflejadas en las historias contenidas en estos documentos, cuando el dolor de las víctimas se vuelve imposible de ignorar, el panorama comienza a cambiar, y ese cambio ya está en marcha.
Cada vez que una sobreviviente declara solo tenía 14 años, cada vez que un rostro marcado por el trauma tiene el valor de mostrarse, cada vez que otro mensaje revela la desesperación de Trump ante la verdad, esa corriente crece. Crece con fuerza, crece con determinación, y ya nadie puede detenerla. Lo que aún permanece oculto, según los datos que ya se han filtrado del Comité de Supervisión, es inmensamente más grave que todo lo que se ha revelado hasta ahora. La cuestión ahora es hasta dónde llegará esto. ¿Qué figuras públicas se verán afectadas cuando se lea en voz alta cada línea de los archivos? La Cámara ya ha aprobado la petición de divulgación. Ahora, todas las miradas se dirigen al Senado, y los senadores se enfrentan al mismo dilema: seguir protegiendo las estructuras de poder o permitir que la verdad salga finalmente a la luz. A continuación, será el turno del actual presidente de la nación. ¿Tendrá Joe Biden el valor de promulgar esta ley y abrir los archivos? ¿O también optará por alegaciones legales y argumentos burocráticos para frenar el proceso? El futuro lo dirá. Pero en el presente, corresponde a la población mantener los ojos abiertos. Nos corresponde a nosotros seguir cada paso, porque no es la primera vez que intentan ocultar los hechos. Ya ha habido sabotajes de investigaciones, intentos de desacreditar a testigos, campañas para manipular la opinión pública. Pero ahora algo ha cambiado. La revelación de la conversación entre Epstein y Bannon fue la gota que colmó el vaso. A partir de ahí, una serie de otras piezas comenzaron a encajar. Aparecieron documentos que mencionan a Trump con frecuencia en reuniones privadas, informes que asocian a importantes personalidades del ámbito político, económico y jurídico con esta red de explotación. Y salió a la luz algo aún más grave: indicios de que las decisiones oficiales tomadas en la Casa Blanca fueron pensadas para proteger a Epstein y a las personas vinculadas a él. ¿Cómo justificar el traslado de Ghislaine Maxwell a una prisión de baja seguridad? ¿Cómo explicar el bloqueo sistemático de archivos que podrían dar respuestas concretas? ¿Cómo seguir afirmando que todo esto es solo una coincidencia? Ya no se puede fingir. Por eso hay que denunciarlo. Hablar de ello, aunque resulte incómodo, aunque duela, es la única forma de garantizar que este asunto no vuelva a ser borrado de la historia. Las víctimas siguen luchando, se enfrentan a recuerdos terribles, al peso del pasado y a la frialdad de las instituciones. Y aún así siguen en pie, siguen diciendo: yo existo, yo recuerdo, yo merezco justicia. Quizás tú, que estás viendo esto ahora, nunca hayas vivido algo así, pero quizás sientas esa incomodidad al escuchar cada historia, ese nudo en la garganta, ese vacío en el pecho, y eso es importante. Ese sentimiento es lo que nos mueve, es lo que nos hace cuestionar, es lo que nos impulsa a exigir respuestas. Por eso, te pido con respeto y urgencia, comparte este video. Haz que llegue a más personas. Deja tu comentario aquí abajo. Di lo que has sentido al escuchar todo esto. Tu voz puede ser el punto de apoyo que alguien necesita. Puede ser la chispa que le falta a otra persona para decidir no callarse. Y si aún no estás suscrito a este canal, ahora es el momento, porque aquí no apartamos la mirada. Aquí seguimos cada proyecto de ley, cada voto decisivo, cada declaración que intenta camuflar los hechos. Aquí, la verdad tiene cabida. Y si has llegado hasta el final, deja un corazón azul en los comentarios. Este símbolo representa que estás del lado de la verdad, del lado de la justicia, del lado de aquellos que nunca deberían haber sido ignorados. La historia se está reescribiendo. Y esta vez no la escribirán los intocables, la escribirán aquellos que tuvieron el valor de hablar. Hasta la próxima. Y no pares, solo ganarán si nos rendimos, y nosotros no nos rendiremos.